Qué interesante está ahí. Bueno, de esta forma vamos arrancando el programa. ¿Por qué tenemos? Así está con nosotros Alma Rosa Martínez Galarza, psicoterapeuta, que nos trae un tema muy importante. ¿Cuál es este tema? Pues bueno, ¿qué es ser víctima de la procrastinación? Esto en primera, la verdad decía, ¿qué es? Primero la palabra, ¿o qué es? Es como fracasar en actividades, o retrasar, o decir, ay, qué flojera, mejor de ratito, o mejor cosas. voy de rato, o mejor me voy y hago un taquito, me hago algo. ¿Cómo estás, Alma? Hola, hola. Es todo eso que tú mencionas. Y efectivamente, pues bueno, primero que nada, pues buen inicio de semana, ya estamos aquí nuevamente. Y procrastinar precisamente es parte de una sintomatología que tiene que ver con el estar aplazando de manera constante alguna tarea, algún proyecto o incluso algunas metas muy particulares. Y la intención de estar aplazando constantemente esto es que ya al último dejamos todo para después y hacemos o terminamos haciendo las cosas bajo presión a última hora. ¿Y qué quiere decir esto? No es que las personas que procrastinen sean flojos, no es que haya una falta de motivación, porque luego pudiera ser que pensemos eso, y no es tampoco que haya una mala gestión del tiempo, sino que es algo que tiene que ver con una sintomatología que hace que de manera continua, de manera repetitiva y con la creencia de que no podemos tener control sobre ello, es que entonces más bien es un tema de falta de regulación emocional. A mí me gusta mucho hablar de las emociones porque estas, yo siempre lo he mencionado, son parte de una guía de vida, son una guía que nos van indicando hacia dónde o cómo podemos seguir o llegar a determinadas metas. Pero en el aspecto de la procrastinación sucede algo. De fondo, en el inconsciente, hay un miedo muy, muy grande al fracaso. De tal forma que las personas, cuando tenemos ya asignada una tarea o un proyecto y es más grande nuestro pensamiento, es más grande la creencia de que no lo vamos a hacer bien, de que vamos a fracasar, de que nunca nos salen las cosas de la mejor manera, o incluso hasta en los estudiantes, que ellos terminan creyendo que van a reprobar, que no son buenos estudiantes, que qué tal que reprobo y mis papás me regañan. Entonces, como el que nos asignen alguna tarea genera en nosotros una especie de protección cuando nosotros estamos procrastinando. ¿Y por qué hablo de la protección? Porque siempre que sentimos la amenaza, siempre que estamos bajo una situación de riesgo, la amígdala, que es una partecita de nuestro cerebro, nos va a llevar a ese modo de supervivencia. Y entonces esa amígdala generalmente, en lugar de que nos lleve a tener acciones concretas para lograr el objetivo, nos lleva a la búsqueda del placer. Entonces por eso nos vamos que a la galletita y que mejor la tele o mejor las redes sociales, porque eso es más placentero que lo que me está provocando a mí una situación de riesgo. Puede ser solamente estrés, es decir, ay, qué estrés tener que hacerlo, no sé si me va a salir bien, pero ese estrés también nos lleva como a evadir tal vez esa actividad o eso que tal vez tenemos nervios o miedos de hacer también. Exacto, es el estrés, es también que a veces nos lleva a experimentar, la asignación de una tarea nos lleva a experimentar ansiedad, obviamente ese miedo al fracaso, y no queremos experimentar la frustración. Entonces la amígdala entra como mejor vamos a irnos a lo placentero, mejor vamos a ir a lo más práctico o a lo más fácil, y lamentablemente aunque nosotros estamos muy conscientes que sí necesitamos ejecutar la tarea, terminamos no haciéndola y terminamos llevándola casi hasta el último momento, porque cuando ya estamos todos estresados, todos saturados, resulta que también ahí empezamos a justificar. Por ejemplo, muchos estudiantes, no sé, si tienen un examen el viernes y pueden estudiar desde hoy lunes, martes, miércoles y así poco a poco para poder llegar listos y dispuestos al viernes, no, dejan todo hasta el jueves
en la noche porque ya están bajo una situación de mucho estrés, pero ¿qué creen? Si reprueban, entonces al día siguiente ellos tienen una justificación perfecta porque ellos dicen, es que nomás estudié un día. Sí, pero es como una forma de autoprotegernos porque nuestro cerebrito siempre está generalmente en modo de supervivencia, entonces como no queremos estar enfrentando esas situaciones de estrés, preferimos aplazar, pero se vuelve un círculo vicioso porque después de que ya repruebas, entras en una especie de frustración, entras en una especie de estarte menospreciando, de estarte diciendo palabras que pues nada que ver, que te estén alimentando o fomentando una autoestima, sino todo lo contrario, y entonces esto es algo que se vuelve muy cíclico, muy repetitivo. Wow. Y si hay recursos, si hay herramientas que nos ayuden a vencer la procrastinación, que esto es lo más importante, o sea, sí, ya entendí por qué funciona así mi cerebro, porque estoy en modo de supervivencia, pero también hay elementos que nos llevan a nosotros poder vencer esa procrastinación. Y bueno, yo hablo de 3 que son súper importantes, y primero que nada, tenemos que tener muy en cuenta cuál es nuestro diálogo interno y llevarlo a la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, no sé, me asignan la tarea y digo, es que soy bien tonta, es que yo no puedo, es que yo no sirvo, nada hago bien, pues ese diálogo interno generalmente me va a llevar a seguir justificando. Pero si por el contrario, en mi diálogo interno yo me digo palabras como todo lo llevo con éxito, siempre hago las cosas a tiempo, me gusta lo que estoy haciendo, entonces lo verbalizo. Y al verbalizarlo, entonces a mi cerebro le voy a estar llevando la indicación de que va a ser fácil, y eso puede ser como un pequeño antídoto para dejar de procrastinar. Y después de que me hable en palabras o verbalice mi diálogo interno, después de ello, lo que también puedo hacer es tomar la regla de los 5 segundos. ¿Qué quiere decir esto? No sé, me asignan una tarea y en lugar de a lo mejor agarrar mi celular y empezar ahí a ver, empiezo a contar del 5 de forma descendente, entonces empiezo 5, 4, 3, 2, 1 y en automático me pongo. ¿Por qué? Porque no le voy a dar chance a mi cerebro de que me lleve a procrastinar. Entonces, para mí, ese es un recurso. Oye, qué maravilla. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una pequeñita pausa. Regresamos, porque es también, tiene que ver como con la emoción también, el autosabotaje y todo eso para volver a caer, ¿verdad? Sí. ¿Qué te parece si lo resolvemos ahorita regresando? Así que no se mueva. Pues bueno, ya estamos de regreso. Gracias por seguir aquí con nosotros en Tu Casa al Día. Y continuamos con Alma Rosa. Y pues bueno, le hiciste una pregunta, ¿no? Sí. De repente tiene que ver algo con el autoestima o tiene que ver algo con alguna situación emocional, que sea lo que haga que ibas muy bien, teniendo tus tiempos en orden y todo, y de repente dices, ay, no, ya no, y te boicoteas y ahí lo vas dejando. Hay elementos que tienen que ver nuevamente con el diálogo interno. A veces en nuestro diálogo interno tenemos, hay psicólogos que le llaman los 5 demonios, de la forma en cómo nosotros nos percibimos, y eso nos lleva a provocar ese autosabotaje, porque la procrastinación es un autosabotaje. O sea, tú sabes que lo tienes que hacer, terminas haciendo la última hora bajo el estrés y entonces no te das cuenta lo que te estás provocando a ti. Por eso hablo del círculo vicioso. ¿Y cuáles son esos elementos? Uno, que todo lo queremos hacer a la perfección. Entonces eso pues es un demonio, porque al final un demonio mental, un demonio del pensamiento, porque nada es perfecto, nada es perfecto. La otra es que nosotros minimizamos muchísimo nuestros logros, o sea, hacemos algo bien y no, ni es para tanto, cualquiera lo puede hacer, y pues nada que ver, o sea, eso influye en que nosotros pues no desarrollemos bien nuestra autoestima. El otro es que nosotros decimos generalmente, es que nadie me valora, o sea, hago las cosas bien, pero pues a final de cuentas nadie me aprueba, nadie me reconoce y pues mejor ya no hago nada. Otro elemento o otro tipo de pensamiento que nos empuja a ejercer esa procrastinación y obviamente autosabotearnos es que decimos nosotros o tendemos mucho a la comparación. Claro. O sea, los demás lo hacen mejor y ay no, yo no soy igual que fulanito, que sutanita, y entonces bueno. Y la última pues es crees que no puedes. Y hay una frase que a mí en lo personal me gusta mucho y la utilizo para confrontar a mis pacientes, es que Henry Ford decía,
Tanto crees que si puedes como si no puedes, en las dos casos estás en lo correcto. Y sí es cierto, o sea, si yo digo no puedo, pues mi inconsciente me va a llevar a confirmar esa creencia. Si por el contrario digo, si puedo, es fácil, lo voy a hacer, mi inconsciente me va a llevar también a confirmar esa creencia. Ahora, ¿cómo más podemos hacer para vencer la procrastinación? Pues ya hablaba yo de las afirmaciones positivas, verbalizarlas y utilizar mucho la técnica de los 5 segundos, obviamente en descendencia, como para impulsarme al arranque de hacer esa tarea o proyecto. Y la otra es dividir las cosas en pequeñas tareas y empezarme poco a poco a hablar en positivo. Pero esas pequeñas tareas, ¿qué va a suceder? Cuando yo, por ejemplo, divido, no sé, si es hacer un libro, bueno, voy a hacer primero el prólogo, o voy a hacer primero el capítulo 1, o la mitad del capítulo 1. Y como lo divido en pequeñas tareas, ¿qué me va a llevar esto? Pues que mi cerebro va a empezar a segregar mucha adrenalina y eso me va a llevar todavía mejor, de mejor manera, a la automotivación para terminar la tarea. Y hay otro método que en lo personal a mí también me gusta mucho recomendarlo dentro de la psicoterapia cuando hay algún paciente con este problema, es el método Pomodoro. Ese método es un método en el que habla que tenemos que fraccionar el tiempo que dedicamos a determinada actividad. Por ejemplo, si es estudiar, pongo mi alarmita, 20 minutos de estudio, 5 minutos de descanso y luego regreso, 20 minutos de estudio, 5 minutos de descanso y hago entonces así mi tarea más fácil. De tal forma que este método nos ayuda a que obviamente al empezar y darme cuenta que sí es posible lograr las metas, que sí es posible terminar esas actividades en el tiempo que yo determino, me va a generar dos cosas: la automotivación y también me va a generar periodos de concentración más altos, porque en mi mente deja de atiborrarse con la creencia de que todo lo que tengo que sacar de un jalón, sino por el contrario, al yo empezar a hacer esas pequeñas metas de 20 minutos, entonces mi dopamina me va a dar más elementos para no abandonar la tarea. Una agenda, mínimo una agendita, ¿no? Mini agenda. Entonces yo lo que le recomiendo es que te compres con TDA, ¿verdad? También. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo les recomiendo mucho que se compren un reloj nada más para esa tarea y dejes de lado, por ejemplo, las redes sociales, porque las notificaciones te distraen un montón y entonces te dediques solamente a eso. Y en los 5 minutos, si quieres ya, pues ahí ponte también alarmita en mano, porque si no te pasas de los 5 minutos. Yo lo que quiero es una alarmita para ir contigo, porque si no nos lo mencionas, tal vez lo estamos viviendo y no nos damos cuenta. ¿Cómo te encontramos? Sí, a mí me encuentran en mis páginas, mis redes sociales, en Facebook, se llama Libera Centro de Terapias, en Instagram me encuentran como SIC Alma Rosa, o a mi WhatsApp, que es el número 44 41 42 89 38. Muy bien, Alma, pues muchísimas gracias, te esperamos la próxima semana con otro tema. Gracias a ustedes. Pues bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa, regresamos.